Los accidentes por serpientes de cascabel no son muy frecuentes, pero en cambio son siempre graves. Se ha calculado que en Colombia constituyen tan solo el 2.5% de todos los accidentes ofídicos reportados, pero se ha calculado también que su mortalidad es del 70 al 80% sin tratamiento oportuno y adecuado, y del 12 al 15% con tratamiento médico. La especie Crotalus durisus pertenece al género de víboras de tamaño mediano y son consideradas las más venenosas de América del Sur. Región prefrontal cubierta con 4 a 6 escamas, con 2 internasales de gran tamaño, en forma triangular conectadas con la escama rostral, seguidas por 2 escamas prefrontales con gran tamaño, 3 escamas intersupraoculares y con región occipital y parietal recubiertas con escamas de menor tamaño. De igual manera se presentan las escamas supralabiales conectadas con las prenasales. Tamaño total entre 140 a 160 centímetros, pero pueden alcanzar un tamaño máximo aproximadamente de 180 centímetros. Los machos presentan entre 155 a 179 escamas ventrales, mientras que las hembras poseen 163 a 190, entre 25 y 32 escamas subcaudales en machos y 18 a 26 en hembras, regularmente divididas. Su patrón de coloración es extremadamente variable. Ellas en la parte de la cara y de la cabeza son blancuzcas o amarillentas, pero tienen algunas manchas oscuras y estas manchas oscuras por lo general están en la región infralabial. Posee además una barra transversal de color marrón oscuro o negro, que se extiende a través de la cabeza, manchas oscuras detrás de los supraoculares. Continúa con franjas oscuras en las escamas paravertebrales, ubicadas en la región temporal superior. Una franja oscura en la región posocular aproximadamente de 2 escamas de ancho, que se extiende desde la zona del ojo hasta la zona donde se ubica el rictus. Atraviesa el ojo y se fusiona con la barra transversal oscura que está en la parte superior del hocico. Estas escamas laterales están por debajo de los puntos de la serie dorsal y por lo general se agrupan de 3 a 7 escamas bordeadas con un color oscuro y por unas escamas de color más pálido. Posee entre 2 a 5 hileras en la serie primaria de manchas, aunque en algunos individuos estas alcanzan los bordes laterales. Las escamas dorsales presentan bordes de color pálido alrededor, donde en algunas ocasiones estos bordes pueden ser oscuros en la zona distal. El vientre presenta un color levemente amarillento o blanco con manchas grisáceas o moteadas. La cola es de color gris uniforme, negruzca o marrón grisáceo. En serpientes juveniles esta coloración puede ser un tono más pálida. La Crotalus durisus pesa aproximadamente de 3 a 4 kilos. Ella, cada vez que muda de pie, se le agrega un aro más a su cascabel. Este está formado de queratina. Sus aros están unidos pero no están pegados, hacen una especie de encaje. Ella cada vez que lo mueve, al hacer este movimiento, hace su sonido. Ellas hacen este sonido para advertir de su presencia cuando se encuentran en peligro y pues para advertir a su presa que ya está allí. Sus dientes están en una forma curveada hacia atrás y pues esto lo que hace es diferenciarlas de las serpientes que no son venenosas ni peligrosas. Estos dientes son cuencos y son vacíos por dentro y por allí es por donde sale la toxina cuando ellas muerden a su presa. La serpiente Crotalus durisus pertenece a la clase Sauropsida, orden Squamata, suborden Serpentes y familia Viperidae. Las serpientes son amniotas, es decir, organismos que tienen cuello, piel seca e impermeable al agua. En contraste con los peces y anfibios que no presentan cuello y su piel es permeable al agua, anamniotas. La modificación evolutiva de la piel permeable e impermeable les permitió a las serpientes ocupar numerosos hábitats, desde los acuáticos o muy húmedos hasta los más secos, con un muy alto grado de independencia frente al agua. Esa independencia les proporcionó la posibilidad de explorar nuevos sitios para anidar, alimentarse y establecerse. En Colombia, la mayoría de las especies conocidas ponen huevos en sitios terrestres y la hembra después abandona el nido. Otras especies dan a luz a sus crías, como las boas, los cascabeles y las mapanás. Algunas especies presentan cuidado parental, es decir, la conducta mediante la cual la madre o el padre cuida y alimenta a los recién nacidos hasta que estos alcanzan el tamaño necesario para sobrevivir por sí mismos. En Colombia este comportamiento solamente se conoce para algunas especies venenosas, como la cascabel, las mapanás y los verrucosos. En general, las serpientes recién eclosionadas o nacidas son normalmente una copia miniatura del adulto, pero en el caso de algunas especies su coloración puede ser distinta a la del adulto. Los adultos se pueden distinguir fácilmente de las crías o juveniles, ya que las crías presentan un ombligo, que este recuerda al punto de inserción del vítero, que este las alimentó mientras ellas se desarrollaban dentro del huevo. A medida que la cría crece, el ombligo desaparece, hasta ya dejar de ser visibles en los juveniles y en los adultos.
Para entender la biología de las serpientes hay que considerarlas dentro del contexto energético. Para cualquier serpiente, su presupuesto energético, es decir, la cantidad de energía que se estima necesaria para que puedan realizar sus actividades diarias y cumplir con su ciclo biológico, está dividido en 3 compartimientos. Primero, el crecimiento, segundo, la reproducción y tercero, el mantenimiento del cuerpo. El crecimiento es un gasto significativo durante sus primeras semanas de vida y el estado juvenil, pero mucho menos perceptible en el estado adulto. En las serpientes, como en todos los reptiles, los adultos siguen creciendo toda su vida, pero a una tasa reducida en comparación con la de los juveniles. Por otro lado, la reproducción es un gasto energético que solamente se presenta en la adultez. Pese a esto, el mantenimiento, o sea, la respiración y la reparación de los tejidos, es un gasto energético constante durante toda la vida del organismo, que a diferencia del crecimiento y la reproducción, durante las épocas de escasez nunca es detenido o reducido al mínimo. Son animales ectotermos. Esta condición implica que su temperatura corporal varía en relación con el ambiente. Por lo tanto, las serpientes tienen un metabolismo bajo. Esto les impide sostener de forma autónoma actividades que requieran una alta demanda energética de forma prolongada. El metabolismo bajo les permite durar mucho tiempo sin comer y sin perder peso, lo cual no es posible en organismos endótermos. En los últimos 13 años, el enemigo principal de las serpientes ha sido el hombre. Es por esto que las serpientes no pueden ocupar los hábitats disponibles en las tierras frías del país. Habitan en zonas de rastrojo, ciénagas, zonas áridas y se distribuyen desde Canadá a Argentina, del sur de Siberia, Japón, hasta Indonesia y África. En la parte norte del país se encuentran la península de La Guajira, en las zonas secas y pedregosas de los departamentos de Bolívar, Magdalena y el Atlántico, y en las sabanas de Córdoba, Sucre y el Cesar. En el interior del país se encuentran la parte alta y media del valle del río Magdalena, en la región que corresponde a los departamentos de Huila, Tolima, Cundinamarca y Caldas. En la región oriental del país se encuentran en las inmensas sabanas de los departamentos de Meta, Casanare y Bichada. Veamos la fisiopatología del accidente. El veneno de Crotalus durissus es quizás el más letal entre todos los venenos de las serpientes que habitan en Colombia. Esto por su altísima toxicidad, el gran volumen del mismo que puede inocular la serpiente y la gran rapidez con que actúa. Se han registrado severos casos en los que pacientes mordidos por esta especie han fallecido en menos de 4 horas. Es un veneno muy potente de efecto hemolítico y neurotóxico. La mayoría de estas ofidotoxicosis se producen en personas entre los 15 a 44 años, afectando principalmente las extremidades inferiores, siendo el mecanismo de toxicidad del veneno sus potentes efectos sistémicos neurotóxicos. Este es su principal efecto, además del neurotóxico y hemolítico, teniendo pocos efectos locales. La actividad neurotóxica del veneno crotálico posee un complejo proteico no covalente que es la crotoxina. Esta inhibe la liberación de acetilcolina por las fibras motoras y de algunas del sistema nervioso autónomo. Esta inhibición es irreversible y posiblemente se deba a alteraciones en la conducción de calcio y otros iones a través de la membrana, lo que conduce a parálisis flácida y además tiene un notorio efecto hemolítico. Por otro lado, la convulsina ocasiona apnea, pérdida de equilibrio, convulsiones, cialorrea, contracciones intestinales y trombocitopenia. Otra neurotoxina, como la tiroxina, produce manifestaciones semejantes al síndrome del laberinto, el cual es un trastorno del oído interno que provoca episodios de vértigo. La crotamina y la crotoxina son responsables además de los severos efectos miotóxicos y de la falla renal por mioglobinuria. El efecto hemolítico ejerce su acción por actividad de las fosfolipasas que median la conversión de lectina en isolectina, alterando los fosfolípidos de la membrana del eritrocito. La hemólisis intensa producida por el veneno induce hemoglobinuria y metahemoglobinuria que puede llegar a necrosis tubular aguda. Continuemos con las manifestaciones clínicas. Empecemos por los síntomas locales. En términos generales, los síntomas locales son leves o moderados. Estos pueden ser dolor moderado, edema o inflamación moderada, sensación de entumecimiento, hemorragia por las heridas, no se presenta necrosis de tejidos, presión arterial ligeramente aumentada y temperatura y pulso aumentadas, bien sea mucho o poco. Los efectos sistémicos en el accidente crotálico pueden llegar a ser muy severos y presentarse en un periodo corto de tiempo después del accidente. Entre los principales se destacan dolores musculares generalizados, alteraciones graves de la hemostasia, desfibrinación, aumento del tiempo de coagulación o de protrombina, rhabdomiólisis, orina de color rojo o marrón, hemólisis, anemia intensa, trombocitopenia, hemorragias sistémicas poco frecuentes pero posibles, alteraciones de la función hepática y lesión renal con anuria. Y en las manifestaciones de tipo neurotóxico encontramos la parálisis y la caída de los párpados, el dolor en la región posterior cervical, la parálisis flácida de los músculos de la nuca.
Visión doble o borrosa, parálisis ocular, disminución y pérdida de la visión, disfagia, cialorrea, parálisis de los miembros y la insuficiencia respiratoria aguda. De todos los accidentes causados por serpientes de cascabel deben considerarse en principio como graves, su evaluación puede realizarse como en el accidente eurotrópico y debe hacerse especial énfasis en el examen neurológico, motor y en la condición sanguínea. La gravedad del accidente se clasifica en leve cuando solo hay manifestaciones de envenenamiento local sin alteraciones hemorrágicas, moderado si hay alteraciones locales evidentes y severo cuando se presenta además falla renal, insuficiencia respiratoria o mioglobinuria. En el diagnóstico, las pruebas de laboratorio a realizar son el tiempo parcial de tromboplastina, el tiempo de protrombina, la cuantificación de fibrinógeno y el recuento de plaquetas. Debe realizarse un cuadro hemático completo, un parcial de orina, el BUN y creatina, sodio, potasio y calcio debido a que se alteran por el daño renal que se produce el veneno. Estas pruebas deben realizarse cada 5 o 6 horas durante las primeras 48 horas para poder evaluar adecuadamente la evolución del paciente y su respuesta al tratamiento. Recordemos que es importante indagar la actividad previa al accidente que tuvo el paciente. Y ahora bien, ¿cuál es el tratamiento y su prevención? En cuanto al tratamiento de los primeros auxilios, es importante mantener al paciente estable y tranquilo, aplicarle bastante cantidad de líquidos, tomar la hora en que el paciente fue picado por la serpiente, apretar el contorno de la herida y lavarla con mucha agua y jabón. También es importante que el paciente sea llevado lo más rápido posible a un centro hospitalario para que esto no pueda ser de mayor riesgo, porque pues el tiempo también se debe manejar muy bien en este tipo de situaciones. En cuanto se llega al centro hospitalario, se le van a hacer unos exámenes al paciente, porque algunos pacientes presentan diferentes casos de alergia y pueden tener un tipo de shock anafiláctico en el caso de aplicarles el suero. A los niños se les aplica la misma cantidad de suero que a los adultos, solo que a los niños se les aplica en varias partes del cuerpo, pero es la misma cantidad. Por eso es importante tener los siguientes cuidados. En aquellos casos en que se demuestre un envenenamiento severo o que el centro de salud más próximo esté a más de 4 horas de distancia, antes de aplicar el suero se debe realizar al paciente la prueba para verificar la hipersensibilidad o no al producto. Las reacciones, aunque no son absolutamente confiables, se pueden detectar con la prueba cutánea. La cantidad de suero a aplicar dependerá de la cantidad de veneno inoculado y del tipo de serpiente, porque recuerde que hay especies que producen más veneno que otras. El accidente crotálico es siempre muy grave y puede tener consecuencias mortales. Si no se neutraliza todo el veneno, debe pensarse siempre en neutralizar un mínimo de 120 miligramos y debe recordarse que cada ampolla de suero antiofídico neutraliza tan solo de 10 a 15 miligramos de veneno por ampolla. Una dosis insuficiente de suero antiofídico puede tener consecuencias mortales para el paciente. Las dosis de suero antiofídico en el accidente crotálico son: accidente leve a moderado, 12 a 15 ampolletas; accidente severo, 20 a 30 ampolletas o más. En cuanto a la prevención, la familiarización en forma didáctica a personas que se encuentren en lugares expuestos a este tipo de especies. También es importante la vestimenta, ya sea de hombres o de mujeres, preferiblemente si está de noche, vestir con jeans y con zapatos de cuero. Tratar de no tocar a estos animales, ya que en algunos casos ellos están vivos pero pueden hacerse los muertos. Al tocar un árbol, tener demasiado cuidado, ya que ellos se encuentran en los árboles o en los arbustos. En la noche, tener demasiado cuidado, por eso es importante el apoyo de la iluminación. En estos casos, mantener una linterna. Si te encuentras muy cerca a un tipo de este animal, es preferiblemente que te quedes tranquilo y no hagas nada, porque esto puede hacer que él te pueda atacar. También mantenerse con un botiquín de los primeros auxilios.